Hay algo que nadie te ha explicado con claridad y que tal vez cambie tu forma de relacionarte con la provisión divina para siempre. Durante años, millones de personas han orado por dinero, por puertas abiertas, por milagros financieros y han recibido silencio. No porque Dios esté ausente, no porque la promesa sea falsa, sino porque existe una diferencia abismal entre pedir desde el miedo y declarar desde la conciencia protegida. Y esa diferencia está revelada de forma casi oculta en uno de los salmos más recitados de toda la Biblia, el Salmo 121, que durante siglos ha sido usado como oración de viaje, como consuelo nocturno, como canto de protección, pero raramente como lo que realmente es, el mapa espiritual que protege y conserva tu prosperidad cuando el mundo entero parece estar conspirando contra ella. Florence Scovel Shinn lo entendió de una manera que pocos maestros espirituales han logrado articular. Ella no hablaba de protección como un escudo pasivo, sino como una atmósfera activa que rodea la conciencia alineada. Y en sus enseñanzas, especialmente en sus conferencias privadas entre 1925 y 1928 en Nueva York, ella repetía algo que sus estudiantes anotaban con reverencia. La protección divina no es para tu cuerpo solamente, es para tu provisión. Porque cuando tu mente está guardada, tu dinero está guardado. Cuando tu paz está sellada, tus puertas están abiertas. Y cuando tu mirada está fija en lo alto, ninguna crisis terrenal puede tocar lo que Dios ya decretó para ti. Esto no era misticismo barato. Era ley espiritual precisa, y ella lo había comprobado una y otra vez en la vida de personas comunes que pasaban de la desesperación financiera a la estabilidad sólida, no por suerte, no por conexiones humanas, sino por haber entendido el principio de la conciencia protegida. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Por qué hay cristianos fieles, personas que leen la Biblia todos los días, que declaran versículos de prosperidad todas las mañanas, que dan sus diezmos con puntualidad y aún así viven con el alma apretada cada fin de mes? ¿Por qué hay creyentes sinceros cuyas oraciones parecen rebotar contra el techo, mientras otras personas que apenas conocen 3 versículos experimentan provisión constante, puertas que se abren sin esfuerzo y una paz financiera que no tiene explicación lógica? La respuesta no está en la cantidad de fe que tienes. Está en la calidad de la conciencia desde la cual operas. Y esa conciencia, según Florence y según la palabra misma, necesita estar protegida antes de poder multiplicarse. En los próximos minutos voy a mostrarte algo que tal vez nunca escuchaste en ningún púlpito. Voy a revelarte la conexión oculta entre el Salmo 121, que habla de protección, y el Salmo 145, que habla de provisión abundante. Porque no puedes sostener la abundancia sin protección espiritual. No puedes mantener un flujo constante de dinero si tu mente está expuesta a cada viento de duda, a cada comentario negativo, a cada noticia de crisis. La provisión divina necesita un recipiente sellado, una conciencia guardada, una atmósfera interna donde la palabra de Dios pueda germinar sin interferencia. Y cuando eso sucede, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Déjame llevarte a un momento específico en la historia de Florence Scovel Shinn. Era el otoño de 1923. Florence acababa de publicar su primer libro, The Game of Life and How to Play It, y aunque las ventas eran moderadas, ella enfrentaba una situación financiera delicada. Su esposo, el ilustrador Frederick Shinn, había fallecido pocos años antes, y ella vivía de dar clases privadas de metafísica en su pequeño departamento de la calle 57 en Manhattan. Una tarde, una mujer llamada Margaret llegó a su puerta, desesperada. Margaret era viuda, madre de 2 hijos pequeños, y acababa de perder su empleo como secretaria. Tenía exactamente $17 en su bolso, el alquiler vencía en 10 días, y no veía ninguna salida. Florence la escuchó en silencio, preparó té y luego le dijo algo que Margaret recordaría toda su vida. El problema no es tu falta de dinero, Margaret. El problema es que tu mente está desprotegida.
Estás dejando que el miedo entre y salga libremente, y cada vez que entra, cierra una puerta que Dios estaba abriendo para ti. Florence le enseñó algo muy simple, pero radicalmente transformador. Le pidió que memorizara el Salmo 121, no como una oración de emergencia, sino como una declaración de identidad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y luego le explicó el significado real de esas palabras. Cuando dices alzaré mis ojos a los montes, estás fijando tu conciencia en lo alto, en lo inmutable, en lo que no cambia con las circunstancias. Cuando dices mi socorro viene de Jehová, estás cerrando la puerta a toda ayuda humana condicionada, a toda solución que venga con deuda emocional o espiritual. Y cuando declaras, no se dormirá el que te guarda, estás afirmando que mientras tú descansas, mientras tú sueltas el control, Dios está trabajando en tu favor sin interrupción. Margaret salió de esa reunión con una instrucción específica. Durante los próximos 7 días, antes de hacer cualquier cosa, antes de buscar trabajo, antes de tocar puertas, debía leer el Salmo 121 en voz alta 3 veces cada mañana y sellar su mente con esta frase: mi provisión está guardada por el mismo Dios que guarda mi alma. Florence le advirtió que no debía contar su situación a nadie más durante esos 7 días, porque cada vez que verbalizas tu escasez, refuerzas la conciencia de carencia. Habla de tu provisión como si ya estuviera en camino, porque lo está, le dijo. Margaret obedeció. Al tercer día, recibió una llamada inesperada de una ex compañera de trabajo que le ofrecía un puesto temporal con mejor salario que el anterior. Al quinto día, un tío lejano al que no veía hacía años apareció en su edificio y le entregó un sobre con $50, diciéndole que había soñado con ella y sintió que debía ayudarla. Al séptimo día, el dueño del edificio donde vivía le informó que había decidido reducir el alquiler de su apartamento porque valoraba tenerla como inquilina responsable. Margaret no solo cubrió sus gastos, sino que entró en una corriente de provisión que no se detuvo durante los siguientes años. Ahora bien, ¿fue magia? No. ¿Fue casualidad? Tampoco. Fue la aplicación precisa de una ley espiritual que Florence llamaba la ley de la conciencia protegida, y esta ley tiene un fundamento bíblico absoluto. El Salmo 121 no es solo un salmo de protección física, es un salmo de protección mental, emocional y financiera. Cuando tu mente está guardada, tus decisiones son claras. Cuando tu paz está sellada, las puertas correctas se abren. Cuando tu conciencia está fija en lo alto, dejas de reaccionar a cada crisis temporal y comienzas a operar desde un lugar de autoridad espiritual. Y desde ese lugar, la provisión no es algo que persigues, es algo que te persigue a ti. Pero aquí está la parte que casi nadie te ha dicho. La protección espiritual no funciona como un amuleto que llevas puesto. Funciona como una atmósfera que creas con tus palabras, con tus pensamientos repetidos, con lo que permites o no permites en tu campo mental. Y esto es exactamente lo que Florence Scovel Shinn enseñaba con una claridad casi quirúrgica. Ella decía, tu mente es como una casa. Si dejas la puerta abierta, entra cualquier cosa. Dudas, miedos, opiniones ajenas, noticias de escasez, profecías de crisis. Pero si cierras la puerta y solo dejas entrar la palabra de Dios, solo dejas entrar la visión correcta, solo dejas entrar la declaración alineada, entonces tu casa mental se convierte en un templo donde Dios puede operar sin interferencia. Y cuando eso sucede, tu provisión deja de ser errática y se vuelve constante. Ahora quiero mostrarte algo que está escrito en el Salmo 145, porque aquí es donde todo se conecta de una manera poderosa. El versículo 16 dice, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Detente un momento en esa imagen. La mano de Dios está abierta.
no cerrada, no condicional, no esperando que hagas algo heroico o sobrenatural para abrirse. Está abierta. Pero si está abierta, ¿por qué tantas personas no reciben? Porque aunque la mano de Dios esté abierta, la mano del hombre está cerrada. Cerrada por el miedo, cerrada por la incredulidad, cerrada por la conciencia de indignidad. Y Florence lo expresaba de esta manera. Dios no retiene, el hombre no recibe, y la razón por la que no recibe no es falta de provisión, es falta de alineación. Déjame explicarte qué significa alineación en términos prácticos. Alineación es cuando tu boca dice lo mismo que Dios dice, cuando tus pensamientos reflejan sus promesas, cuando tu postura interna no es de mendigo esperando limosna, sino de hijo esperando herencia. Y esa alineación no se logra con esfuerzo religioso, se logra con conciencia protegida. Porque si tu mente está bombardeada constantemente con pensamientos de escasez, con imágenes de pérdida, con conversaciones de crisis, no importa cuántos versículos declares, tu conciencia sigue operando desde la carencia. Pero cuando proteges tu mente, como proteges tu hogar, cuando guardas tu paz como guardas tu dinero, cuando sellas tu imaginación con la visión de provisión abundante, algo cambia en el reino invisible. Y lo que cambia en lo invisible se manifiesta en lo visible. Hay una historia que Florence contaba en sus reuniones y que ilustra esto de manera casi perfecta. Era sobre un hombre llamado Thomas, un comerciante de telas en Brooklyn que durante 3 años consecutivos había visto su negocio disminuir mes tras mes. Cada temporada traía menos clientes, cada intento de expansión terminaba en pérdidas. Y Thomas estaba a punto de cerrar definitivamente. Él era un hombre de fe. Asistía a la iglesia cada domingo, daba sus ofrendas con regularidad, pero su mente estaba consumida por el miedo. Cada mañana al despertar, su primer pensamiento era, ¿y si hoy tampoco vendo nada? Cada noche antes de dormir, revisaba las cuentas con angustia. Cada conversación con su esposa terminaba en discusiones sobre dinero. Y aunque oraba, sus oraciones eran más quejas disfrazadas que decretos de fe. Un amigo lo llevó a una de las conferencias de Florence. Esa noche, ella habló sobre el Salmo 121 y la conciencia protegida. Thomas escuchó algo que lo impactó. Si el primer pensamiento de tu día es miedo, has abierto la puerta del templo al enemigo. Si el último pensamiento de tu noche es ansiedad, has sellado tu subconsciente con la vibración de la escasez. Y tu subconsciente es el vientre donde se gestan tus realidades futuras. Florence le enseñó una práctica específica. Cada mañana, antes de revisar las cuentas, antes de pensar en problemas, antes de permitir que el miedo tocara su mente, debía leer el Salmo 121 completo en voz alta y luego declarar: Mi negocio está guardado por el que no duerme. Mi provisión está protegida por el que hizo los cielos y la tierra. Mi mente está sellada contra toda vibración de pérdida. Y cada noche, antes de dormir, debía leer el Salmo 145, versículo 16, y visualizar la mano abierta de Dios derramando provisión sobre su negocio. Thomas lo hizo con disciplina, aunque al principio le parecía extraño. Durante las primeras 2 semanas no vio cambios externos, pero notó algo interno. Su paz regresó. Dejó de despertar con el estómago apretado. Dejó de discutir con su esposa. Dejó de ver cada cliente como una posible salvación o decepción. Y desde esa paz comenzó a tomar decisiones más claras. Reorganizó su inventario, cambió su estrategia de ventas y, lo más importante, dejó de hablar de crisis. A las 6 semanas, un cliente corporativo grande que nunca había entrado a su tienda lo contactó para hacer un pedido significativo. A los 3 meses, 3 tiendas más pequeñas le pidieron que fuera su proveedor exclusivo. Al año, su negocio no solo se recuperó, sino que duplicó sus ingresos del mejor año anterior. Y Thomas repetía lo mismo cada vez que alguien le preguntaba qué había cambiado. Cambié mi conciencia, protegí mi mente. Y desde ahí, Dios pudo trabajar sin que yo lo estorbara con mi miedo. Esa es la clave que tal vez nadie te ha revelado con claridad. Dios no necesita que tú hagas el milagro.
Él necesita que tú sostengas la conciencia correcta para que el milagro pueda manifestarse. Y esa conciencia correcta solo se sostiene cuando está protegida. Cuando dejas de permitir que cada noticia, cada comentario negativo, cada circunstancia adversa entre libremente en tu mente. Cuando cierras la puerta a la duda y abres la ventana a la promesa. Cuando dejas de medir tu provisión por lo que ves hoy y comienzas a declararla por lo que Dios ya estableció. Y aquí es donde el Salmo 121 y el Salmo 145 se entrelazan de una manera hermosa. El Salmo 121 te enseña a proteger tu conciencia. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. No viene de tu empleador, no viene de tu cuenta bancaria, no viene de la economía del país, viene de Jehová. Y cuando esa verdad se ancla en tu interior, ya no vives reactivo a las crisis externas. Vives desde una certeza interna, y desde esa certeza, el Salmo 145 puede cumplirse. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente, porque ahora tu mano interna está abierta para recibir. Ahora tu conciencia está alineada con la provisión. Ahora tu mente está guardada de toda vibración de escasez. Florence Scovel Shinn lo decía así. La abundancia no es algo que conquistas, es algo que recibes, pero solo puedes recibir cuando tu recipiente está limpio, sellado y abierto hacia arriba. Y el Salmo 121 es el sello. El Salmo 145 es la provisión. Cuando combinas ambos, no estás orando por milagros, estás operando en ley espiritual. Y esa ley es tan precisa como la ley de gravedad. Si sueltas algo hacia arriba, cae. Si siembras maíz, no cosechas trigo. Si proteges tu conciencia y declaras provisión, recibes provisión. No porque Dios sea manipulable, sino porque tú finalmente te alineaste con lo que Él ya estableció. Quiero que entiendas algo profundo. La razón por la que muchas personas no experimentan la provisión constante de Dios no es porque Dios sea selectivo. Es porque su conciencia está contaminada. Están declarando versículos de abundancia por la mañana y conversaciones de escasez por la tarde. Están confesando que Dios provee, pero pensando que no alcanza. Están diciendo que confían, pero actuando desde el pánico. Y esa doble vibración anula la manifestación, porque no puedes plantar y arrancar al mismo tiempo. No puedes decretar y dudar en la misma respiración. No puedes afirmar provisión con tu boca y negar provisión con tu imaginación. Y aquí entra algo que Florence enseñaba con una firmeza casi profética. La alabanza protege tu conciencia. Ella decía, cuando alabas a Dios en medio de la necesidad, estás cerrando la puerta del templo al miedo. Cuando declaras su fidelidad antes de ver el resultado, estás sellando tu mente contra la duda. Y cuando das gracias por lo que todavía no ha llegado, estás abriendo el canal para que llegue. Esto no es pensamiento positivo superficial. Esto es guerra espiritual inteligente, porque el miedo es una vibración, la duda es una atmósfera. Y ambas bloquean la manifestación de lo que Dios ya decretó. Pero la alabanza disuelve el miedo. La declaración correcta disuelve la duda. Y desde esa disolución, la provisión fluye sin obstáculos. Permíteme mostrarte otro ejemplo concreto. En 1927, una mujer llamada Helen asistió a una de las clases privadas de Florence. Helen trabajaba como enfermera, ganaba un salario modesto y tenía una deuda de $300 que la atormentaba cada noche. Ella había intentado todo: trabajar horas extra, pedir prestado, hacer planes de pago que nunca funcionaban. Y cada intento fallido la hundía más en la desesperación. Florence la escuchó y luego le dijo algo que Helen no esperaba. Tu problema no es la deuda. Tu problema es que la deuda vive en tu mente sin pagar alquiler. Le has dado espacio, le has dado voz, le has dado autoridad. Y mientras ella domine tu conciencia, tu provisión no puede entrar. Florence le enseñó una práctica diaria. Cada vez que el pensamiento de la deuda llegara,
Helen debía detenerlo inmediatamente y reemplazarlo con una declaración del Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero. Cada vez que sintiera pánico por el dinero, debía respirar profundo y decretar: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cada noche, antes de dormir, debía visualizar la mano abierta de Dios, según el Salmo 145, y dar gracias por la provisión que estaba en camino, aunque todavía no la viera. Florence le advirtió: no hables de la deuda con nadie durante 30 días. No la menciones, no la describas, no la llores, porque cada vez que la mencionas, la estás invocando, y lo que invocas permanece. Helen siguió las instrucciones con una disciplina casi religiosa. Durante las primeras semanas fue difícil, porque su mente estaba entrenada para obsesionarse con el problema, pero poco a poco, la paz comenzó a reemplazar el pánico. Y desde esa paz, su percepción cambió. Notó oportunidades que antes no veía. Un paciente le ofreció un trabajo privado adicional. Una amiga le devolvió dinero que le había prestado años atrás y que Helen había olvidado por completo. Un familiar lejano le envió un cheque de cumpleaños inesperado. En 42 días, no solo pagó la deuda completa, sino que le sobró dinero para abrir una pequeña cuenta de ahorros. Y cuando le preguntaron cómo lo logró, ella respondió con claridad: dejé de alimentar el problema con mi atención y comencé a alimentar la solución con mi declaración. Eso es exactamente lo que significa operar desde la conciencia protegida. No es negar la realidad, es negar la autoridad de la realidad temporal sobre tu fe. No es ignorar el problema, es quitarle el trono de tu mente. No es fingir que todo está bien, es declarar que todo estará bien porque la palabra de Dios no falla. Y cuando haces eso de manera consistente, cuando proteges tu mente como un soldado protege su puesto, cuando guardas tu paz como guardas tu tesoro más valioso, la provisión divina encuentra un recipiente listo para recibirla. Ahora bien, tal vez te estés preguntando: ¿cómo aplico esto en mi situación específica? ¿Cómo protejo mi conciencia cuando las facturas están sobre la mesa? ¿Cómo mantengo la paz cuando el banco está llamando? ¿Cómo declaro provisión cuando la cuenta está vacía? Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque Florence no enseñaba teoría bonita, enseñaba aplicación práctica. Y lo que ella enseñó a cientos de personas entre los años 1920 y 1940 sigue siendo válido hoy, porque las leyes espirituales no cambian con el tiempo. Primero, necesitas establecer un ritual de protección mental diaria. Y no me refiero a algo complicado o esotérico, me refiero a algo simple, pero no negociable. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de permitir que el mundo entre en tu conciencia, tomas tu Biblia y lees el Salmo 121 completo en voz alta. No lo leas como un poema bonito, léelo como una declaración de identidad. Cuando dices, alzaré mis ojos a los montes, estás fijando tu punto de referencia. Cuando dices, mi socorro viene de Jehová, estás cerrando la puerta a toda fuente humana condicionada. Cuando dices, no se dormirá el que te guarda, estás recordándote que mientras tú descansas, Dios trabaja. Y esa lectura, hecha con intención y con voz audible, sella tu mente para el día. Segundo, durante el día, cada vez que un pensamiento de escasez, de miedo, de pérdida intente entrar, lo detienes en la puerta. No lo dejas pasar, no lo entretienes, no lo analizas. Simplemente lo reemplazas con una declaración bíblica. Puede ser simple: mi Dios suplirá toda necesidad. Puede ser directa: la mano de Dios está abierta sobre mi vida. Puede ser personal: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa cuál uses, lo que importa es que no dejes que el miedo hable sin respuesta. Porque cada pensamiento no confrontado se convierte en una creencia. Y cada creencia no examinada se convierte en una realidad. Tercero, elimina las conversaciones de escasez de tu boca. Y sé que esto es difícil.
especialmente cuando estás pasando por una situación financiera complicada. Pero Florence era absolutamente clara en esto. Lo que confiesas con tu boca, lo decretas sobre tu vida. Y si pasas el día hablando de lo que no tienes, estás sembrando más ausencia. Si pasas el día describiendo tu crisis, estás fertilizando el problema. Esto no significa que finjas que todo está perfecto, significa que cambias la narrativa. En lugar de decir, estoy quebrado, dices, estoy en un proceso de restauración financiera. En lugar de decir, no tengo nada, dices, mi provisión está en camino. En lugar de decir, esto no tiene solución, dices, Dios ya tiene la respuesta. Son palabras diferentes, pero crean realidades diferentes. Cuarto, antes de dormir, haces algo que Florence llamaba el sello nocturno. Lees el Salmo 145, versículo 16. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Y luego cierras tus ojos y visualizas, no con esfuerzo, sino con paz, la mano de Dios abierta sobre tu vida. No necesitas ver detalles específicos, solo necesitas sentir la atmósfera de provisión abundante. Te ves a ti mismo en paz financiera. Te ves pagando tus cuentas con tranquilidad. Te ves durmiendo sin ansiedad. Te ves caminando en la provisión que Dios ya preparó, y desde esa imagen interna te duermes. Porque lo último que siembras en tu subconsciente antes de dormir es lo que germina durante la noche. Y quinto, algo que Florence enfatizaba con una insistencia casi profética. Da gracias antes de recibir. Ella decía, la gratitud es el imán de la manifestación. Cuando das gracias por lo que todavía no ves, estás declarando que ya es tuyo en el reino invisible. Y lo que es tuyo en lo invisible es solo cuestión de tiempo para que se manifieste en lo visible. Así que cada día, en algún momento, detienes todo y dices en voz alta, gracias, Padre, porque mi provisión ya está decretada. Gracias porque las puertas ya están abiertas. Gracias porque mi conciencia está protegida y mi futuro está asegurado. Y lo dices con convicción, no como una técnica, sino como un acto de fe. Ahora, mientras estás escuchando esto, quiero que hagas algo conmigo. No lo anuncies, no lo pienses demasiado, simplemente hazlo. Respira profundo, llena tus pulmones completamente y al exhalar, suelta toda la tensión financiera que has estado cargando. Otra vez. Inhala paz, exhala miedo. Inhala provisión, exhala escasez. Inhala la verdad de la palabra. Exhala la mentira de la circunstancia. Ahora, con tu mente en calma, repite conmigo en tu interior, sin prisa, con intención. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra. Mi provisión está protegida por el mismo Dios que protege mi alma. No dará mi pie al resbaladero. No se dormirá el que guarda mi futuro. Mi conciencia está sellada contra toda vibración de pérdida. La mano de Dios está abierta sobre mi vida. Mi deseo de provisión está siendo saciado ahora mismo en el reino invisible. Y lo que es mío en lo invisible se manifestará en lo visible en el tiempo perfecto. Declaro que las puertas de provisión que estaban cerradas se abren ahora. Declaro que las fuentes de ingreso que estaban bloqueadas fluyen ahora. Declaro que la creatividad divina me muestra caminos que antes no veía. Declaro que mi paz financiera está asegurada porque mi conciencia está alineada con la palabra. Y doy gracias porque esto ya es real en el nombre de Jesús. Ahora permanece en silencio por un momento. Siente la paz que acabas de declarar. No la fuerces, solo obsérvala. Porque esa paz es la señal de que algo cambió en tu interior. Y cuando algo cambia en tu interior, todo cambia en tu exterior. Florence lo decía con una certeza absoluta. El cambio externo es siempre el reflejo del cambio interno. Cambia tu conciencia y cambiarás tu mundo. Protege tu mente y protegerás tu provisión. Declara desde la fe y verás la manifestación. Y no es magia, no es manipulación, es ley espiritual tan precisa como la ley de siembra y cosecha. Hay una verdad
que necesitas entender en lo profundo de tu ser. Dios no está esperando que tú seas perfecto para proveerte. No está esperando que tú resuelvas todo para abrir su mano. Él ya abrió su mano. El Salmo 145 lo confirma. Abres tu mano. No dice, abrirás si haces esto. No dice, abrirás cuando seas digno. Dice, abres. Tiempo presente. Acción continua. La mano de Dios está abierta ahora mismo. Pero la pregunta no es si Dios está dando. La pregunta es si tú estás recibiendo. Y solo puedes recibir desde una conciencia abierta, protegida y alineada. Y aquí está el punto donde muchas enseñanzas se quedan cortas. Te dicen que declares, pero no te dicen que protejas tu declaración. Te dicen que creas, pero no te dicen que guardes tu fe de la contaminación mental. Te dicen que esperes el milagro, pero no te dicen que selles tu mente contra la duda mientras esperas. Y por eso muchas personas decretan por la mañana y dudan por la tarde. Declaran provisión el domingo y declaran crisis el lunes. Confiesan abundancia en la iglesia y confiesan escasez en su casa. Y esa doble vibración, esa conciencia dividida, anula la manifestación. Florence lo explicaba con una analogía que sus estudiantes nunca olvidaban. Ella decía, imagina que plantas una semilla en tu jardín. Esa semilla es tu declaración de fe, tu decreto de provisión. Ahora, si cada día vas y desenterras la semilla para ver si está creciendo, ¿qué sucede? La matas. Si cada noche riegas la tierra con pensamientos de duda, ¿qué sucede? Pudres la raíz. Pero si plantas la semilla, proteges la tierra, la riegas con fe y confías en el proceso invisible, esa semilla germina, crece y da fruto. Tu conciencia es la tierra, tu declaración es la semilla, y tu protección mental es el cuidado constante que asegura la cosecha. Así que cuando declaras provisión, no vuelvas a desenterrarla con tus pensamientos de duda. Cuando decretas que las puertas se abren, no las cierres con tus conversaciones de imposibilidad. Cuando afirmas que Dios provee, no lo contradices con tus imaginaciones de escasez. Protege lo que sembraste. Guarda lo que declaraste. Sella tu mente contra toda vibración que intente anular tu fe. Y mientras haces eso, mientras mantienes la conciencia protegida, Dios trabaja en lo invisible, preparando la manifestación en lo visible. Déjame contarte una historia más, porque creo que te ayudará a ver esto con mayor claridad. En 1929, justo antes del colapso de la bolsa de valores que sumió al mundo en la Gran Depresión, una mujer llamada Dorothy asistía regularmente a las reuniones de Florence. Dorothy trabajaba como contadora en una pequeña firma de abogados, y aunque su salario era estable, ella sentía un llamado profundo a abrir su propio negocio de consultoría. Pero cada vez que pensaba en ello, el miedo la paralizaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Y esos pensamientos la mantenían atrapada en un empleo que ya no la satisfacía. Florence le enseñó algo que cambió su perspectiva completamente. Le dijo, el miedo no es el problema, Dorothy. El problema es que le das autoridad al miedo. Cada vez que escuchas su voz y te detienes, le estás dando el trono de tu vida. Pero el Salmo 121 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no te dejará caer. Significa que mientras tú avanzas en fe, Él guarda tus pasos. Significa que tu provisión está asegurada no por tu capacidad, sino por su fidelidad. Y luego le dio una instrucción específica. Durante los próximos 30 días, cada vez que el miedo hablara, Dorothy debía responder en voz audible, mi pie no resbalará porque mi Dios me guarda. Mi provisión está asegurada porque su mano está abierta. Dorothy lo hizo religiosamente. Y algo comenzó a cambiar. No en las circunstancias externas al principio, sino en su paz interna. El miedo seguía llegando, pero ya no tenía el mismo poder. Ella lo escuchaba y lo reemplazaba. Lo sentía y lo confrontaba. Y desde esa nueva fortaleza interior comenzó a tomar pasos prácticos. Abrió su negocio de consultoría en 1930
en plena depresión económica, cuando la mayoría de las personas estaban cerrando negocios, no abriéndolos. Y contra toda lógica humana, su consultora prosperó. Porque mientras otros operaban desde el miedo colectivo, ella operaba desde la conciencia protegida. Mientras otros hablaban de crisis, ella declaraba provisión. Mientras otros veían cierre de puertas, ella veía apertura divina. Y la diferencia no estaba en las circunstancias, estaba en la conciencia. Florence repetía una frase que Dorothy citaba cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado prosperar en medio de la peor crisis económica del siglo. La crisis está en la mente del hombre, no en la mente de Dios. Y cuando tú operas desde la mente de Dios, las crisis humanas no te tocan. Eso no significa que seas inmune a los desafíos, significa que no les das autoridad sobre tu fe. Eso no significa que ignores la realidad, significa que no dejas que la realidad temporal defina tu verdad eterna. Eso no significa que finjas que todo está bien, significa que declaras que todo estará bien porque Dios no falla. Y esto es algo que quiero que entiendas con absoluta claridad, porque aquí está la diferencia entre la fe superficial y la fe que mueve montañas. La fe superficial dice, Dios puede proveer. La fe profunda dice, Dios está proveyendo ahora mismo. La fe superficial ora, Señor, ayúdame si puedes. La fe profunda declara, gracias, Padre, porque ya lo hiciste. La fe superficial espera ver para creer. La fe profunda cree y por eso ve. Y esa fe profunda solo puede sostenerse desde una conciencia protegida, sellada y alineada con la palabra. Cuando lees el Salmo 121 y declaras, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, no estás expresando un deseo, estás estableciendo una postura. Estás diciendo, mi punto de referencia no es lo que veo, es lo que Dios dice. Mi fuente no es lo que tengo, es quien Él es. Mi esperanza no está en la economía, en mi empleador, en mi cuenta bancaria, está en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y cuando esa postura se ancla en tu interior, cuando esa verdad se vuelve más real que la circunstancia, tu conciencia cambia. Y cuando tu conciencia cambia, tu realidad cambia. Florence Scovel Shinn vivió esto de manera personal. Hubo momentos en su vida, especialmente después de la muerte de su esposo, donde la provisión no era obvia, donde las puertas parecían cerradas, donde la lógica humana decía que debía preocuparse. Pero ella aplicaba las mismas leyes espirituales que enseñaba, protegía su mente con la palabra, sellaba su conciencia con la declaración correcta, y daba gracias antes de ver la manifestación. Y una y otra vez, en el último momento, a veces en el momento más inesperado, la provisión llegaba. No porque ella fuera especial, sino porque ella operaba en ley espiritual, y la ley no hace acepción de personas. Funciona para quien la aplica. Ahora, sé que tal vez estás pensando, pero mi situación es diferente. Mi deuda es muy grande, mi problema es muy complejo, mi tiempo se está agotando. Y déjame decirte algo con todo el amor y toda la firmeza que puedo. Esa es exactamente la voz que necesitas silenciar. Esa es la voz del miedo disfrazada de realismo. Esa es la voz de la duda disfrazada de prudencia. Y mientras le des espacio a esa voz en tu conciencia, la provisión divina no puede fluir completamente, porque Dios no compite con tu incredulidad. Él espera pacientemente a que tú alineas tu mente con su verdad. Él no forza la puerta de tu conciencia. Él espera tu invitación, tu declaración, tu alineación. Y cuando finalmente alineas, cuando finalmente proteges tu mente de toda vibración contraria, cuando finalmente declaras desde la fe y no desde el miedo, algo se desata en el reino espiritual. Puertas que estaban cerradas se abren. Conexiones que parecían imposibles se establecen. Recursos que no estaban en tu radar aparecen. Ideas que no tenías llegan a tu mente. Y todo eso sucede no porque tú hiciste algo heroico, sino porque finalmente quitaste los obstáculos mentales que impedían que la provisión divina fluyera hacia ti. El Salmo 145, versículo 16, es una promesa,
no una posibilidad. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. No dice intentas saciar, no dice a veces sacias, dice sacias, completo, satisfecho, suficiente. Y esa es la naturaleza de Dios. Él no da migajas, da abundancia. Él no da apenas lo suficiente, da más que suficiente. Él no te mantiene en escasez, te eleva a provisión. Pero esa provisión solo puede manifestarse en una conciencia que esté lista para recibirla. Y una conciencia lista es una conciencia protegida, guardada, sellada contra toda duda y todo miedo. Así que mientras terminas de escuchar esto, quiero que tomes una decisión interna. No una decisión emocional que dura un día, sino una decisión de conciencia que define tu futuro. Decide ahora mismo que tu mente es territorio sagrado. Decide que no todo pensamiento tiene permiso para entrar. Decide que no toda conversación tiene derecho a influenciarte. Decide que no toda circunstancia tiene autoridad para definirte. Y desde esa decisión comienza a aplicar lo que has aprendido hoy. Cada mañana, el Salmo 121. Cada pensamiento de miedo, una declaración de fe. Cada conversación, un discurso de provisión. Cada noche, el Salmo 145. Y en medio de todo eso, alabanza constante, gratitud anticipada y una confianza inquebrantable en que el Dios que abrió su mano para ti no la cerrará porque la circunstancia parezca difícil. Él no es reactivo a la crisis humana. Él es fiel a su palabra, y su palabra dice que tu provisión está asegurada, que tus pasos están guardados, que tu futuro está protegido. Y si en algún momento sientes que esta enseñanza resonó en tu espíritu, si sientes que algo cambió en tu interior mientras escuchabas, te invito a que lo expreses. No como un ritual vacío, sino como un acto de conciencia. Escribe en los comentarios una sola palabra: recibo. Porque cuando declaras que recibes, estás abriendo tu mano interna para que la mano de Dios pueda llenarte. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Porque la provisión se expande cuando se comparte. La bendición se multiplica cuando se transmite. Y tal vez esa persona que está pasando por una crisis financiera, esa persona que está a punto de rendirse, esa persona que ha orado sin ver respuesta, necesita escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Ahora quiero que cierres tus ojos por un momento si estás en un lugar seguro para hacerlo. Respira profundo y visualiza esto conmigo. Te ves a ti mismo de pie en un lugar alto, como una montaña. El viento sopla suavemente, el cielo está despejado, y desde ahí arriba puedes ver tu vida con claridad. Ves las facturas, ves las necesidades, ves los desafíos, pero ahora los ves desde arriba, no desde abajo. Ya no estás aplastado por ellos, estás por encima de ellos, y desde esa altura, desde esa conciencia elevada, ves algo más. Ves la mano de Dios extendida sobre tu vida. Ves su provisión como un río que fluye hacia ti. Ves puertas que se abren, no porque tú las empujaste, sino porque Él las abrió. Ves tu futuro financiero no como una carga, sino como un testimonio de su fidelidad. Y mientras mantienes esa imagen, escuchas una voz interna, clara y firme, que te dice: no estás solo, no estás abandonado, no estás sin recursos. Mi mano está abierta sobre ti, mi provisión está asegurada para ti, mi palabra está trabajando a tu favor. Y lo que yo decreté, ninguna crisis puede anularlo. Lo que yo abrí, ningún hombre puede cerrarlo. Lo que yo preparé, ninguna circunstancia puede robarlo. Así que alza tus ojos. Fija tu mirada en lo alto. Protege tu mente de toda duda. Y observa cómo yo obro maravillas en tu favor. Abre tus ojos. Esa no fue solo una visualización. Fue una transmisión espiritual. Fue un ajuste de conciencia. Fue un sellado de tu mente para la temporada que viene. Y quiero dejarte con esta verdad final, porque es la verdad que sostiene todo lo demás. Tú no eres un mendigo esperando que Dios tenga un buen día y te lance una moneda. Tú eres un hijo, una hija,
un heredero legítimo de las promesas divinas. Tú no estás rogando por provisión, estás recibiendo lo que ya fue decretado antes de la fundación del mundo. Tú no estás compitiendo por migajas, estás sentado a la mesa de la abundancia. Y la única razón por la que tal vez no lo has experimentado plenamente es porque tu conciencia no estaba alineada. Pero eso cambia hoy, eso cambia ahora. Porque has escuchado la verdad, has entendido la ley, y ahora tienes la responsabilidad de aplicarla. El Salmo 121 protege tu conciencia. El Salmo 145 activa tu provisión. Florence Scovel Shinn te mostró el camino. La palabra de Dios te dio la promesa. Y ahora tú tienes la llave. Úsala. Protege tu mente. Declara tu provisión. Da gracias antes de ver. Y observa cómo el Dios que abrió su mano para saciar el deseo de todo ser viviente, abre su mano específicamente para ti, en el momento perfecto, de la manera perfecta, con la abundancia perfecta, porque eso es lo que Él hace, eso es quien Él es. Y eso es lo que ya está en camino hacia ti ahora mismo. Esto no es el final de tu historia financiera. Esto es el comienzo de una nueva era de provisión constante, puertas abiertas y paz inalterable. Porque aprendiste el secreto que pocos conocen. La protección espiritual conserva la prosperidad divina. Y esa protección comienza en tu mente, se manifiesta en tu boca y se materializa en tu vida. Bienvenido a la conciencia protegida. Bienvenido a la provisión asegurada. Bienvenido a la vida que Dios siempre quiso que vivieras.